Bienvenidos a la Biblia en un año con Rodrigo Riaño del Castillo. Un recorrido diario de lectura y reflexión. Día 73. Aquí la historia da un giro fuerte. David pasa de ser celebrado a convertirse en un hombre perseguido, y lo que parecía un futuro seguro se transforma en un peligro constante. Tiene que salir deprisa, despedirse de quienes ama y buscar refugio mientras el rey decide acabar con él. En estos capítulos vas a encontrar huidas inesperadas, decisiones tomadas en medio del miedo y momentos en los que David queda completamente expuesto mientras trata de mantenerse con vida. Cuando termines la lectura, seguimos con una breve reflexión para descubrir cómo vivir esta palabra. Ahora sí, vamos con la lectura de hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 19. Saúl trata de matar a David. Saúl le ordenó a su hijo Jonatán y a sus ayudantes que mataran a David. Pero como Jonatán lo quería mucho, le avisó del peligro que corría. «Cuídate mucho, que mi padre quiere matarte. Escóndete en el campo mañana temprano. Yo iré con mi padre cerca del lugar donde estés escondido. Allí le pediré que no te haga daño y te haré saber lo que me responda». Al día siguiente, Jonatán habló con Saúl en favor de David. Le dijo: «Padre, no debes hacerle ningún daño a David, pues él tampoco te ha hecho ningún mal. Por el contrario, te ha servido y solo ha buscado tu bien. Pórtate como el rey que eres. Recuerda que David arriesgó su vida cuando peleó contra Goliat y lo mató. Ese día nos ayudó a vencer a los filisteos y tú mismo estabas muy contento. ¿Cómo es posible que ahora quieras matar a David si no ha hecho nada malo?». Cuando Saúl escuchó eso, le dijo a Jonatán: «Te juro por Dios que no le haré ningún daño a David». Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo que había hablado con Saúl. Luego llevó a David con el rey Saúl y David volvió a servirle al rey. Tiempo después, hubo otra batalla contra los filisteos y David salió a pelear contra ellos. De tal manera venció David a los filisteos que salieron corriendo de miedo. Un día, Saúl estaba sentado en su casa, escuchando a David tocar el arpa. De pronto, un espíritu malo de parte de Dios atacó a Saúl, y como Saúl tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con ganas de clavarlo en la pared. Sin embargo, David logró quitarse a tiempo. Esa misma noche, Saúl intentó de nuevo matar a David, pero David se le volvió a escapar. Entonces Saúl ordenó a algunos de sus hombres que rodearan la casa de David y lo mataran por la mañana. Pero Mical, su esposa, le dijo: «David, huye ahora mismo. De lo contrario, mañana estarás muerto». De inmediato, Mical tomó una estatuilla, le puso pelo de cabra en la cabeza y la cubrió con una capa. Luego la colocó donde David dormía y sacó a David por una ventana. Así fue como David pudo escapar. Cuando los hombres de Saúl llegaron para apresar a David, Mical les dijo: «David está enfermo». Aquellos hombres se regresaron y fueron a decírselo al rey Saúl. Pero él los envió de vuelta y les dijo: «Tráiganme a David, aunque sea en su cama, porque hoy mismo lo voy a matar». Los hombres de Saúl volvieron a la casa de David, pero no encontraron en la cama más que la estatuilla con pelo de cabra en la cabeza. Cuando Saúl se enteró de esto, le reclamó a Mical: «¿Por qué me engañaste? ¿Por qué ayudaste a escapar a mi enemigo?». Y Mical le contestó: «David me amenazó. Me dijo que si no lo ayudaba a escapar, me mataría». Saúl persigue a David. Mientras tanto, David logró escapar. Cuando llegó a la ciudad de Ramá, le contó a Samuel todo lo que Saúl le había hecho. Entonces los 12 fueron a un pueblo llamado Naiot, que estaba cerca de la ciudad de Ramá, y allí se quedaron a vivir. Pero tan pronto como Saúl lo supo, envió un grupo de sus hombres para apresar a David. Cuando los hombres de Saúl llegaron a ese lugar, se encontraron con que Samuel y un grupo de profetas estaban dando mensajes de parte de Dios.
Entonces, el Espíritu de Dios tomó control de los enviados de Saúl, y también ellos empezaron a profetizar. Saúl se enteró de lo que había pasado, así que envió a otro grupo de sus hombres, y también a ellos les pasó lo mismo. Saúl envió un tercer grupo, y también ellos se pusieron a profetizar. Finalmente, Saúl mismo fue a Ramá. Cuando llegó al gran pozo que está en Secú, preguntó: ¿Dónde están Samuel y David? En Naiot, cerca de Ramá, le contestaron. Saúl se puso en camino hacia Naiot, pero el Espíritu de Dios vino sobre él, y en todo el camino a Naiot iba profetizando. Cuando llegó a donde estaba Samuel, se quitó toda la ropa, y todo el día y toda la noche se la pasó dando mensajes de parte de Dios. De allí viene el refrán que dice: hasta Saúl es profeta. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Jonatán ayuda a David. De Naiot, David se fue a donde estaba Jonatán y le preguntó: ¿de qué maldad se me acusa? ¿En qué le he fallado a tu padre para que quiera matarme? Nadie va a matarte, contestó Jonatán. Eso jamás pasará. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, tenga o no importancia. ¿Tú crees que no me contaría algo así? Pero David insistió: te juro por Dios y por ti mismo que puedo morir en cualquier momento. Tu padre sabe bien que tú y yo somos buenos amigos, y seguramente habrá pensado: si se lo digo a Jonatán, haré que se ponga triste. Dime entonces, ¿qué quieres que haga?, le respondió Jonatán. Y David le dijo: mañana se celebra la fiesta de la luna nueva. Se supone que yo debo comer con tu padre, pues es el rey. Te ruego que me dejes esconderme en el campo hasta pasado mañana. Si tu padre pregunta por mí, dile que tú me diste permiso de ir a Belén, que es mi pueblo, a celebrar la fiesta con mi familia. Si no se enoja, podré estar tranquilo, pero si se enoja, puedes estar seguro de que quiere matarme. Tú y yo hemos hecho un pacto de amistad delante de Dios. Por eso te ruego que me hagas un favor. Si hice algo malo, mátame tú mismo. Prefiero que lo hagas tú y no tu padre. Pero Jonatán le dijo: jamás haría yo tal cosa. Por el contrario, si llego a saber que mi padre quiere matarte, te lo diré de inmediato. David le preguntó: ¿cómo sabré entonces si tu padre quiere matarme? Y Jonatán le dijo: ve conmigo al campo. Una vez allí, Jonatán le dijo a David: te juro por el Dios de Israel que pasado mañana a esta misma hora, aquí mismo, le preguntaré a mi padre qué piensa hacer contigo. Si todo está bien, te lo mandaré a decir. Pero si quiere matarte y no te lo digo, que Dios me castigue duramente si no te ayudo a escapar. Que Dios te cuide, como cuidó a mi padre. Yo sé que Dios no dejará vivo a ninguno de tus enemigos, pero tú, júrame que serás bueno conmigo, así como Dios ha sido bueno con nosotros. Júrame que no dejarás que me maten, ni que maten a toda mi familia. Que Dios castigue a todos tus enemigos. De ese modo, Jonatán renovó su pacto con David y su familia. Además, como amaba tanto a David, volvió a hacerle un juramento de amistad. Le dijo: mañana se celebra la fiesta de la luna nueva. Como no vas a estar presente, van a preguntar por ti. Así que vete al lugar donde te escondiste cuando empezaron estos problemas, y espérame pasado mañana cerca de la piedra de Esel. Yo voy a disparar algunas flechas hacia ese lugar, como si estuviera tirando al blanco, y mandaré a un muchacho para que las levante. Si me oyes decir: tráeme las flechas hasta aquí cerca, te juro por Dios que puedes volver tranquilo, pues eso quiere decir que no corres ningún peligro. Pero si me oyes gritarle: más allá, las flechas están más allá, huye, porque eso es lo que Dios quiere. Dios es testigo de que hemos hecho estas promesas. Entonces David fue a esconderse en el campo. Cuando empezó la fiesta de la luna nueva, el rey se sentó a comer junto a la pared como siempre lo hacía. Jonatán se sentó enfrente del rey y Abner se sentó a su lado. El lugar de David estaba vacío. Saúl no dijo nada ese día porque pensó: tal vez David no vino por no haber cumplido con los ritos para purificarse. Al día siguiente, que era el segundo día del mes, el lugar de David seguía vacío.
Entonces Saúl le preguntó a su hijo Jonatán: ¿por qué David no vino a comer ni ayer ni hoy? Jonatán le respondió: David me rogó que le diera permiso de ir a Belén, porque su hermano lo mandó llamar. David va a presentar la ofrenda anual en Belén junto con su familia. Yo le di permiso, por eso no vino a comer contigo. Saúl se enfureció contra Jonatán y le gritó: hijo de mala madre, ya sabía que estabas del lado de David. ¡Qué vergüenza para ti y para tu madre! Mientras David viva, no podrás llegar a ser rey. Así que manda que me lo traigan, porque está condenado a muerte. Pero Jonatán le respondió: ¿y por qué ha de morir? ¿Qué mal ha hecho? En vez de responderle, Saúl le arrojó su lanza con la intención de matarlo. Jonatán, por su parte, se levantó de la mesa y ya no participó en la comida del segundo día de la fiesta. Estaba furioso y triste de que su padre hubiera ofendido a David. Así fue como Jonatán se dio cuenta de que su padre quería matar a David. Al día siguiente, Jonatán salió al campo en compañía de un muchacho y se dirigió al lugar que le había dicho a David. Al llegar a ese lugar, le ordenó al muchacho: ve a recoger las flechas que voy a disparar. Mientras el muchacho corría a buscar una de las flechas, Jonatán disparó otra, la cual cayó más allá de donde estaba el muchacho. Jonatán le gritó: ¡corre, no te detengas, que más allá hay otra flecha! Sin sospechar nada, el muchacho fue y recogió las flechas de Jonatán, pues solo David y él sabían lo que eso quería decir. Luego Jonatán le dio sus armas al muchacho y le ordenó: llévatelas a la casa. Cuando el muchacho se fue, David salió de su escondite y de cara al suelo, en señal de respeto, se inclinó 3 veces delante de Jonatán. Luego se abrazaron y lloraron mucho, aunque David lloraba más. Entonces Jonatán le dijo a David: vete en paz, tú y yo hemos jurado por Dios que siempre seremos buenos amigos. Que Dios nos ayude y que ayude a nuestras familias a cumplir este juramento. Dicho esto, Jonatán regresó a la ciudad. David huye de Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Por su parte, David se fue a Nob, donde vivía el sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech vio a David, se puso nervioso y le preguntó: ¿por qué vienes solo? Porque el rey me mandó a una misión especial y me pidió guardar el secreto, le contestó David. Por eso es que ni mis hombres vienen conmigo. Con ellos debo encontrarme en otro lugar. Por cierto, tengo mucha hambre. ¿Podrías darme unas 5 piezas de pan o las que tengas? Solo tengo el pan que usamos en el santuario, le contestó el sacerdote. Te lo puedo dar siempre y cuando ni tú ni tus hombres hayan tenido relaciones sexuales. No te preocupes, respondió David, que ni siquiera cuando salimos a un viaje de rutina tenemos relaciones sexuales con nuestras esposas. Mucho menos ahora. Como el sacerdote no tenía ninguna otra clase de pan, le dio a David el que se ofrendaba a Dios. Era el pan que acababan de quitar del altar para poner uno nuevo y caliente. David le dijo a Ahimelech: ¿podrías prestarme alguna lanza o espada? Fue tan urgente la orden del rey que no alcancé a traer ningún arma conmigo. No tengo más que la espada de Goliat, contestó el sacerdote. Es la espada del filisteo que mataste en el valle de Elá. Está allí envuelta en telas, detrás de mi chaleco sacerdotal. Puedes llevártela si quieres. Está muy bien, aceptó David. Dámela. Ese día estaba en el santuario un edomita llamado Doeg, que era el jefe de los pastores de Saúl. David siguió huyendo de Saúl y de allí se fue a Gad, que era una ciudad filistea. Cuando llegó allá, lo llevaron ante el rey Aquís, a quien sus consejeros le dijeron: este es David, el rey de esta tierra, de quien habla la canción. Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. Cuando David supo esto, tuvo mucho miedo de que el rey Aquís fuera a hacerle daño. Entonces empezó a rasguñar los portones de la ciudad y a babear como si estuviera loco. Aquís le reclamó a sus consejeros: ¿para qué me trajeron a este loco? Yo tengo en mi palacio suficientes locos como para que me traigan otro más. La lectura de hoy
muestra cómo David pasa de ser un joven reconocido a convertirse en un hombre perseguido, de reconocido a perseguido. Ahora, la promesa de Dios sobre David seguía sobre su vida, seguía muy viva, pero el camino para David se volvió inestable. David tiene que huir, despedirse de Jonatán y moverse de un lugar a otro, tratando de sobrevivir. Y aquí aparece algo muy importante, y es que la vida con Dios no siempre avanza en línea recta. Hay momentos en que uno siente dirección clara, pero también hay temporadas donde toca caminar sin mucha seguridad, tomando decisiones en medio de presiones. Mire, David no siempre reaccionó perfectamente. A veces actuó movido por el miedo, tratando de protegerse como podía. Y eso es importante verlo así, porque muestra que los procesos de Dios no se viven desde la perfección, sino desde la dependencia a Dios. No somos perfectos, pero sí podemos ser dependientes de Dios. Dios había escogido a David, pero eso no significaba que David no pasaría por momentos de tensión o debilidad. Y esta lectura deja algo muy aplicable. Las promesas de Dios no evitan los tiempos difíciles, pero sí nos sostienen en medio de ellos. David ya había sido ungido como rey, pero en lugar de trono, estaba viviendo caminos inciertos. En lugar de estabilidad, estaba viviendo persecución. Pero aún así, en caminos inciertos y en persecución, Dios no lo soltaba. Y eso también pasa en la vida. Hay momentos en que uno sabe que Dios nos está guiando, pero las circunstancias parecen decir lo contrario, no parecen confirmar que Dios está con nosotros. El camino muchas veces se vuelve más difícil de lo que esperamos. Y es fácil pensar que está mal o que uno quizás se desvió. Pero muchas veces, escucha esto, el proceso incluye temporadas donde Dios nos sostiene más de lo que podemos entender. Hay momentos donde no hay que entender cosas, sino mirar cómo Dios nos sostiene. Entonces, mi amiga y mi amigo, la enseñanza de hoy es esta. Las promesas de Dios no siempre se cumplen por caminos fáciles, pero sí por caminos donde aprendemos a depender de Él. Porque Dios no abandona lo que Él mismo empezó. Un abrazo y nos vemos mañana para seguir leyendo y reflexionando en este camino de un año por la palabra de Dios. Si sientes que muchas batallas se repiten en la mente y anhelas vivir con mayor firmeza interior, el nuevo libro de Rodrigo Riaño del Castillo, Así piensa un vencedor, puede ayudarte a trabajar esos pensamientos desde la raíz a la luz de la palabra de Dios. Disponible en Amazon y en Colombia al 312-580-0866.